¿De qué depende manifestar un deseo que tú tengas o no manifestarlo? Dime, ¿cuál es la diferencia entre manifestar una casa y adoptar un perrito? Seguramente pienses que adoptar un perrito es algo más sencillo que comprar una casa, ¿no? Porque para comprar una casa se necesita muchísimo más dinero que para poder adoptar un perrito. Pues ahora imagina que para el creador del universo, para el ser, cosa, ente, esencia, como lo quieras llamar, para Dios, que creó el universo, no hay diferencia alguna entre un deseo y otro. Él creó el universo y la tierra y a nosotros mismos, y su esencia está en nosotros mismos, porque somos la creación del Creador. Y cuando tú creas una cosa, pones tu empeño, tu ímpetu, tu esencia, tu marca, como lo quieras llamar, lo pones en esa cosa que estás creando. Ese poder manifestador está en nosotros, y la forma más fácil de comprobarlo es que si yo imagino una mesa de madera en mi mente, la dibujo y compro las herramientas para crearla, puedo crear aquello que he imaginado. Yo puedo crear esa mesa de madera. Seguramente ahora pensarás, ay, pero no lo has creado de la nada con el poder de la mente. No funciona así. Manifestar no funciona así, ¿vale? Entonces, vamos a dejar eso de lado. Entonces, ¿de qué depende que tú, yo o cualquier persona manifieste una cosa o no? De nuestra percepción hacia esa cosa. Ahora bien, ¿qué es la percepción? La forma que tenemos de recibir la información con respecto a una cosa mediante los sentidos humanos, lo cual quiere decir que mi percepción de manifestar una casa es mucho más difícil que mi percepción de adoptar un perrito, porque se requiere de mucho más dinero para una casa. Mis sentidos humanos me dicen que necesito mucho más dinero, muchos papeleos, muchas cosas para comprarme una casa, que un perro a lo mejor es simplemente un papel de adopción y ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando dejamos que los sentidos humanos, que nuestra percepción condicionada por nuestros sentidos, ¿vale? Hacia una cosa influya más que nuestro sentimiento venido del corazón hacia esa misma cosa, ¿vale? Cuando dejamos que influya más la percepción, empezamos a verle las dificultades. Que ojo, no digo que no las tenga, por supuesto que hay dificultades en todo, ¿vale? O que puedan ser un inconveniente. Y tampoco digo que si no las percibes te vaya a caer del cielo, porque como digo, no funciona así. Lo que quiero decir es que si no nos dejamos llevar por esas dificultades y simplemente nos centramos en lo que tenemos delante, en lo que sentimos, lo que vamos a conseguir es ascender de escalón, ¿vale? Vamos a ascender de escalón en escalón esas dificultades. Un ejemplo de esto, dicho en forma de metáfora, es si yo quiero escalar una montaña gigante y me pongo a mirar la cima y todo el camino que tengo que hacer delante, me voy a abrumar, me voy a asustar y no lo voy a hacer. Voy a verle tanta dificultad que ni siquiera lo voy a intentar o lo voy a hacer, o lo voy a abandonar a mitad camino. Pero si simplemente me centro en el camino que tengo delante, voy a caminar y voy a hacer ese camino, y cuando menos me lo espere habré llegado arriba del todo o a la cima, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando queremos dar el 100% de las cosas, es decir, a la hora de intentar manifestar algo, la gente no aguanta la espera porque da el 100% de sí mismo de golpe, el primer día, la primera semana. Damos el 100% hoy y mañana, quizá un 80%, ¿vale? Pasado mañana quizá un 80%, o quizás es el 100% una semana entera, como digo. Pero ¿por cuánto tiempo vas a ser capaz de dar el 100%? Y ahí quería llegar. ¿Por cuánto tiempo vas a ser capaz? Porque, a ver, las cosas toman tiempo, quizá un día, quizá un mes, quizá un año. Depende de tu percepción hacia aquello que quieras manifestar y depende de otros factores externos que también que la frecuencia con la que tú vibres puedan acomodar esos factores externos. Hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no, ¿vale? Pero normalmente no manifestamos porque buscamos darlo todo al principio y no entendemos que las cosas llevan un tiempo. Y cuando pasa una semana o un mes, como no vemos resultados, lo dejamos y abandonamos. Pero es que no podemos ver resultados si yo hoy doy el 100% de golpe, mañana doy el 100% de golpe, al otro no hago nada, al otro doy un 30%, al otro doy un 60%, al otro no hago nada, al otro no hago nada. No hay una consistencia, no hay una estabilidad. Nos vence la espera, porque todo ese 100% que hemos dado no ha servido de nada.
Ahora imagina cambiar la fórmula de esto y en vez de darlo todo de golpe al principio, solo das un 1% o un 10% o algo que tú consideres asumible para ti, aunque lo veas poco. Aunque tú hoy hagas algo y lo veas mínimo, ínfimo, poco y digas no es suficiente, déjalo ahí, porque si hoy lo ves como que no es suficiente, cuando te dé pereza hacerlo, será suficiente. Esto es una carrera de fondo contra tu propio ego y percepción de tu deseo. Y percepción de tu deseo. Si tú en una carrera de fondo empiezas sprintando, dándolo todo, te vas a agotar, te vas a cansar y no vas a llegar a la meta el primero. Puedes haber salido el primero y habértelos dejado a todos tirados, pero a mitad carrera vas a bajar el ritmo, no vas a poder seguir dando el 100%. La meta está ahí. Aunque creas que no, la meta está ahí, ya que de lo contrario ni siquiera hubieras empezado esa carrera. Tu percepción de tu deseo te dijo que podías lograrlo, pero si empiezas dándolo todo, es decir, afirmaciones, leer, escribir, creencia ciega y al 100% y una motivación increíble, como digo siempre, la motivación se extingue, se acaba, es como una explosión. Hace mucho al principio y luego nada, luego queda en humo. Pero si tú te mantienes solo un poquito cada día, un 1%, un 5%, un 10%, al final haces un fuego mucho más grande capaz de quemarlo todo, en el buen sentido, ¿vale? Esto en el buen sentido. Entonces, al final aguantas más esa carrera de fondo. No estás escalando la montaña mirando hacia arriba, como decía antes, sino mirando el camino que tienes enfrente, el camino que tienes delante y superando las rocas que aparecen en ese momento, no preocupándote por las rocas gigantes que tienes más adelante. Porque si te fijas tanto en las rocas gigantes que tienes más adelante, la primera piedra en el camino te va a tirar al suelo y lo vas a abandonar todo. Si tú quieres una casa, primero preocúpate de conseguir los recursos necesarios para tenerla. No le permitas a tu ego, a tus sentidos, a tu percepción de una casa o de lo que es tener una casa o de lo que significa para ti comprar una casa, de que es algo súper difícil porque necesitas que si dinero, que si arreglarla por dentro, que si podar, que si cortar el césped. Estás poniéndote tú solo problemas que todavía no te afectan. Estás creándote una percepción equivocada de cosas que ni siquiera te van a ocurrir. Y estás poniéndole a tu deseo una dificultad que no tiene todavía y que seguramente a este ritmo no tenga nunca, porque darás el 100% para intentar solventarlo o por el contrario te desmotivarás y ni siquiera lo intentarás, pero lo que rápido sube, rápido baja y pasada como mucho, ¿vale? Como mucho una semana después de tanta motivación te quemarás porque no verás ese resultado que esperabas. Por eso digo que la diferencia entre un deseo y otro es la percepción con la que tú lo ves. Y para manifestar, en mi opinión, se necesita tener la mente tranquila y en paz. Porque si intentas manifestar desde la necesidad, será cuando des ese 100%, porque te urge que algo ocurra. Y será cuando no te ocurrirá, porque no tienes calma, no sabes esperar, no tienes paciencia, no eres capaz de dar solo un 5% cada día, porque el primer día lo verás insuficiente y querrás más, pero es que al segundo día no aguantarás el ritmo del primero. Neville ya lo dice, y la Biblia también. Cierra la puerta a tus sentidos y cierra las puertas a tus sentidos significa no dejarte llevar por ellos y por tu ego, sino por tu corazón. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, ¿no? Como dice Neville. Sentir esa calma y esa tranquilidad hacia tu deseo te hará tener una percepción hacia él de mayor comodidad y te sentirás más cómodo, lo verás más asumible, porque es mucho más asumible dar un 1% o un 5% cada día que dar el 100% de golpe. Entonces lo que harás será las mismas, como digo siempre, harás las mismas acciones que haces todos los días, pero las harás con un 1% o un 5% de motivación extra. Entonces ocurrirán eventos que a ti te acercarán a manifestar eso que quieres. No te va a llover de golpe. No te van a llamar directamente, te suena el teléfono un día, te llaman de Hollywood, oye, ¿quieres ser protagonista de la película más taquillera de los últimos 20 años? No te va a ocurrir. Tranquilo que no te va a ocurrir eso. Por más que lo pienses y lo creas, no te va a ocurrir. Primero tienes que ser actor. Y en el momento seas actor, empezarás haciendo papeles sencillos. Y si tú te mantienes con esta creencia o esta, como lo quieras llamar, durante un tiempo, un mes, un año, lo que sea, entonces sí que puede ser que te llamen y te digan, oye, que
¿vale? Ojo, ¿todo es posible y puede ocurrir el primer caso que he dicho? Sí, ¿vale? Sí, pero a lo mejor le ocurre a una persona entre 1.000.000. No es algo común. ¿Que hay testimonios? Sí, no digo que no. ¿Te ha ocurrido a ti? A mí tampoco. Y llevo en esto tiempo, muchos años. He manifestado muchas cosas, pero te estoy diciendo lo que a mí mejor me funciona a la larga. Porque a corto plazo, si como digo, si lo hacemos desde la necesidad, vamos a darlo todo y no vamos a aguantar más de una semana. Entonces, por lo que la respuesta a la pregunta de qué depende manifestar algo o no es de tu percepción hacia aquello que deseas. Y cuando te dejas llevar por tus sentidos y tu propia percepción hacia ello, sabrás, es decir, mejor dicho, cuando entiendas tu percepción hacia tu deseo, ¿y cómo entendemos eso? ¿Cómo lo percibes? Es decir, si tú piensas en tu deseo, ¿cómo lo percibes? ¿Como algo asumible? ¿Como algo que te va a costar muchos años? ¿Como algo que tú solo te estás dando la respuesta? En base a esa respuesta, en vez de mirar la cima, estando en la base de la montaña, mira el camino que tienes delante y piensa lo que puedes hacer ahora. Visualizándote en el final, como dice Neville, sí, porque lo puedes manifestar. Los pasos, los acontecimientos se pueden ir dando muy rápido. Pero, como digo, depende de tu percepción y de tu creencia. Recuerda que si quieres algo más de ayuda extra, tienes mi correo debajo y nos vemos en el siguiente vídeo.